Hola, 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 ¿me hola escuchan? Florencia, te escuchamos Ah, perfecto, ¿vos nos escuchás? sí, sí, perfecto. Bien, acá Agustín, Rocío y Santiago, buen día. Ahí te vemos además por la pantalla. Bueno, Florencia, Juventud y Gobierno Nacional estuvieron midiendo, supongo que una muestra representativa en todo el país o una zona. No, esto fue un estudio que hicimos entre dos consultoras. Sí, Por un lado, bueno, Reyes Filadoro, que nos encargamos de la parte de encuesta propiamente dicho a nivel nacional, sí. solamente con jóvenes entre 18 y 35 años. Y por otro lado, con la consultora Entercomunicación, que hicieron todo un desglose y un análisis de las conversaciones en redes sociales, ya sea, bueno, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y demás. Y esto fue durante el mes de junio. Y nos interesaba conocer un poco cuál es la opinión solamente de los jóvenes, no mezclado con con el resto de la población general, que es Bien. usualmente lo que sucede con los estudios, y conocer un poco, bueno, qué piensan en relación, por ejemplo, a la gestión del gobierno nacional Sí. y un poco analizar qué fue pasando con respecto a estos temas de corrupción y que estuvieron bastante presentes, si impactaron o no en este electorado tan importante para el propio gobierno, ¿no? Porque fue un poco el que le dio, lo impulsó en cierta forma en el 2023. Entonces, con este contexto, lo que vemos es que durante el mes de junio, podemos decir que los jóvenes entre 18 y 35 años, la verdad es que la mitad apoyan al gobierno, tienen una opinión más bien positiva, Sí. y con un 48% comparado con un 52% que expresan que tienen una opinión negativa. Ajá. Y entre las opciones, ustedes pueden decir, bueno, pero da un poquito más negativo que positivo. No obstante, en términos de estadística, la verdad es que esto sería prácticamente un empate. Podemos decir 50 Claro, ¿y y esto está 50. cruzado con lo socioeconómico, Florencia? Sí, sí, lo que sí vemos es que quienes tienen, primero acá es importante destacar dos cosas. Uno es que el principal apoyo del gobierno usualmente se ve en hombres, si bien son jóvenes, pero son hombres. Eso como primer dato importante, como brecha de género, cosa que en realidad no se venía viendo antes del 23 en términos de política. Usualmente había muy poca diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Sí. Pero bueno, con la irrupción de Milei por su figura y demás, sí vemos que ahí hay una identificación muy fuerte entre los hombres y su figura. Y después, Bien. por otro lado, lo que vemos es que aquellos jóvenes que indican que si bien llegan a ahorrar inclusive o que llegan bien a fin de mes, o sea que Sí. están bien en términos económicos, sí tienden a tener una opinión mucho más favorable del gobierno, e inclusive son, por ejemplo, mucho más optimistas y valoran mucho más, bueno, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo el gobierno, entre otras cosas, para combatir la inflación, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Le importa la corrupción a los jóvenes? Bueno, acá como dato que me parece súper interesante, porque hablamos nuevamente de jóvenes, que usualmente es un segmento que está un poquito más despojado y no viene siguiendo tanto la diaria de las noticias bueno, y lo que va pasando Bien. en el día a día. Pero cuando preguntamos cuál es el principal problema que enfrenta el país, a tope de la tabla nos aparece la corrupción. Señalan con un 21% de menciones. Ajá. Después aparecen otros temas como bajos salarios con 18%, el desempleo con 16%, la inflación 10%. Todos estos, como bien observarán, son estos últimos tres que mencioné, son temas más vinculados a lo económico. Así que ahí, por un lado, o sea, numéricamente vemos, hay un 44%, nos indica que los temas económicos de distinta índole, como bajos salarios, desempleo e inflación, Sí. son lo que está afectando, obviamente, pero cualitativamente me parece súper relevante que aparezca la corrupción como uno de los principales temas, Bien. sino el principal. E incluso, te digo más porque si hacemos un análisis de aquellos que se identifican, jóvenes que se identifican con la Libertad Avanza, el 54% nos señala que la corrupción para ellos es el principal problema. Entonces esto da un poco a entender, bueno, pareciera en términos de una luz amarilla, si se quiere, al menos empieza, creo, a aprender Bien. de parte del gobierno, que pareciera que estos temas de la corrupción al menos están empezando a hacer a pensar un poco, ¿no?
a una parte de este electorado que, como decía antes, fue la base de sustento y bueno, y hoy creo que lo sigue siendo, del principal apoyo del gobierno nacional. Florencia, buen día, Agustín soy. Espero que estés bien. ¿Qué tal? Mencionabas recién que como dato llamativo, curioso, que hay una mayoría de varones en ese núcleo que adhiere a las ideas libertarias. ¿Cuál es la explicación de esta distinción o de esta diferencia? ¿Cuál es la explicación que ustedes encuentran a esta mayor simpatía entre los varones y no tanto entre las mujeres? Bueno, yo creo que hay distintos factores, ¿no? No hay un solo factor acá que está determinando, pero recordemos que desde un principio, bueno, cuáles eran los principales temas de los que hablaba Javier Milei en su campaña, ¿no? Y creo que son un poco ahí el hito fundacional de esta vinculación con los jóvenes y los hombres en especial. Hablaba un poco de independencia económica, dolarización, como emprendedurismo, si se quiere, en relación a lo económico, y siempre todo lo vinculado con lo económico, la verdad es que tiende a ser temas que generan mucho mayor interés en los hombres. Esto también un poco lo venimos estudiando con otras investigaciones que venimos haciendo junto con Entercomunicación. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo creo que también en los hombres cala bastante, recordando los inicios de Javier Milei, este tipo de liderazgo mucho más aguerrido, más concreto, y que pareciera ir como más al frente, que demuestra, y más vehemente, ¿no? Y hasta más varonil, en cierta forma, en términos más tradicionales, que demuestra el presidente. Entonces creo que ahí hay una identificación. Y después, por otro lado, es interesante ver cómo en el lado de las mujeres, todo el discurso que tiene que ver con la no protección estatal, si se quiere, o un Estado mucho menos presente, que claramente es el discurso del presidente, esto tiende a alejar a las mujeres, y que es un poco lo que también vemos reflejado en los números, ¿no? Inclusive una de las preguntas que hacemos en un momento es, pensando en el 2027, bueno, si los jóvenes quieren apostar por mantener el rumbo, que es básicamente apostar por el gobierno actual, o cambiarlo, ahí vemos que un porcentaje importante de mujeres están más propensas a cambiar, ¿no? El rumbo, entre otras cosas, como una muestra más de esta poca aprehensión que tienen, si se quiere, con las mujeres con el gobierno. Florencia, mientras estuvimos atentos a la situación de Adorni hasta que finalmente vino el desenlace, pasó bastante tiempo. ¿De qué manera eso impactó o cómo lo han medido ustedes el impacto de esa circunstancia en la imagen de Milei y del gobierno, y cuáles son esos desafíos que se enfrentan a partir de aquí, una vez en principio políticamente resuelto ese tema, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que el último... A ver, primero recordemos que en cuanto a corrupción o supuesta corrupción del gobierno, el tema de Adorni no fue el único, el único que apareció, ni el primero. No, sí, tenemos otros, Libra, venimos de Libra, sí. Venimos de Andis, claro. Entre otras cosas, y encima que creo que el principal problema fue que este tema de Adorni medio como que vino en cuotas, si se quiere, ¿no? Porque hace varios meses que ya estábamos hablando y cada vez fueron surgiendo más temas que fueron ahí colando o empezando a hacer mella un poco por lo que vemos en estos números, ¿no? Al punto que la base de apoyo hoy ya esté viendo esos temas, o al menos esté prestando atención a estos temas. Y esto se ve en los números, como decíamos antes, en la pregunta del principal problema, que aparezca la corrupción en este segmento, me parece que es una señal interesante de alerta. Y después, por otro lado, con lo que tiene que ver con el análisis de conversaciones en redes sociales, a cargo de Entercomunicación, vemos que estuvo muy presente el tema durante el mes de junio, ¿no? En primer lugar, o sea, se ve por distintos lados, digamos. Por un lado, en cuanto al tipo de temas de los que se estuvo hablando, sí, en general en las redes.
bueno, el primer tema que aparece siempre por antonomasia un poco en las redes sociales es lo vinculado con la inseguridad, porque yo creo que tiene que ver con la forma tan explícita, muchas veces que hay videos de cámaras de seguridad y demás, que bueno, y eso lamentablemente permite, como se dice en la jerga, viralizar los videos y bueno, tienen mucha pregnancia. Pero dejando de lado eso, que bueno, además incluso fue el mes donde fue el caso este de la chiquita Agostina en Córdoba, que fue tremendo también. Sí. Dejando de lado eso, el segundo tema es la corrupción, nuevamente aparece, ¿no? Como de las principales menciones o parte de la conversación digital. Después, por otro lado, cuando el equipo analiza, obviamente la imagen del gobierno, qué se está hablando del gobierno, nuevamente aparecen los temas vinculados a la corrupción. Y por último, cuando hacen una especie de ranking, si se quiere, entre los funcionarios más mencionados durante el mes de junio en redes sociales, en realidad el que primero lidera y lejos es el propio Manuel Adorni, con 2 millones prácticamente de menciones, un poquito más de 2 millones, generadas por muchos y muy diversos usuarios, que también es otro dato, porque una cosa es que lo generen poquitos usuarios, ahí, bueno, podés decir está un poco más direccionada, ¿no? la conversación. Pero cuando es tan amplia la cantidad de usuarios que están conversando sobre el mismo tema, significa que el tema está teniendo mucha capilaridad en redes sociales. Bueno, la conversación obviamente da saldos negativos para Adorni, con un 89% de menciones negativas, comparado con un 11% de menciones positivas. Bien. Y después, el segundo y la tercera funcionaria con mayor cantidad de menciones, fíjense que viene súper lejos, con casi 300.000 menciones nada más, que es Luis Toto Caputo y Patricia Bullrich, que a su vez, se especializan ellos en tratar de armar ¿no? un perfil también mucho más importante en las redes sociales. No es que estos valores son porque no le prestan atención a las redes sociales, claro. No, sino todo lo contrario, ¿no? Así que bueno, acá da cuenta que claramente ahí este tema, está empezando un poco a hacer mella, ¿no? Te voy a hacer una pregunta y voy a pedirte poder de resumen por la hora. Sí. Sin embargo, me interesa saber cómo ven los jóvenes a dirigentes políticos anteriores a Javier Milei, como Mauricio Macri, Cristina Kirchner o Massa, que son dirigentes políticos que han sido en algún momento también tendencia en redes sociales, obviamente en esta línea, ¿no? Teniendo en cuenta cómo se informan los jóvenes. ¿Cómo ven a estos posibles líderes políticos o ex líderes políticos en este momento la juventud? Bueno, yo creo que en el caso de Cristina sí está muy presente en una parte, obviamente, del peronismo y obviamente quienes se identifican con el kirchnerismo naturalmente, y además la ven como una dirigente que tiene capacidad de visión. Y una buena valoración. Esto estoy hablando como de este nicho específico, claro, ¿no? Es como el general, porque la verdad es que en general justamente los tres que mencionaste, tanto Massa como Macri y Cristina, pertenecen quizás a, entre comillas, la vieja política. Claro, ¿no? ¿Cuánto de la vieja política igual, es una pregunta ahí retórica que me hago, está empezando a aparecer, o si no ya está desplegada, ¿no? en esta supuesta nueva etapa que estamos viviendo, pero bueno, eso es una discusión aparte. Pero sí creo que como que cada uno tiene, claramente Cristina tiene una imagen muchísimo más definida y más dura y más sólida, que eso siempre se ve mucho en los números, es como o la aman o la odian, es así, claro. no hay término medio. Bien. En el caso de Macri, yo creo que terminó siendo una figura muy, muy de nicho, obviamente con aquellos más vinculados al PRO, que una parte lo sigue reivindicando como
bueno, un líder que supo trabajar mucho desde Boca, inclusive en sus inicios, y bueno, intentó al menos, pero no tuvo el tiempo suficiente, que esto es lo que escuchamos muchas veces en los grupos focales, como para poder desplegar todos sus condiciones y sus capacidades durante la presidencia que tuvo. Y en el caso de Massa, siempre lo vimos como un dirigente que tiende a ser bastante transversal, o tendía a ser bastante transversal en su apoyo. Después logró tener mayor apoyo en los sectores de menor nivel socioeconómico. Bueno, y ahora quedó bastante pegado y relegado a la vieja política, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Es como que terminó medio en un no lugar por ahora la figura de Massa. Florencia, te liberamos porque sabemos que tenés otros compromisos, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta charla con nosotros. Te mandamos un abrazo.